Gracias, querida Endrina. Ay, ya va, ese pitico que puede ser molesto. Con ese pitico que ustedes están escuchando, a algunas personas les toca vivir y convivir, pero hay que tratarlo con un especialista. ¿Ustedes se imaginan tener este sonido que estábamos escuchando constantemente, que no salga de la cabeza y que nos acompañe día a día cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos incluso hasta durmiendo? ¿Cómo evitarlo? Sería la pregunta que nosotros nos queremos hacer si sufres de tinnitus. Sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Si sufres de tinnitus. Hoy en nuestro segmento de Salud del Día nosotros vamos a estar hablando con el otorrinolaringólogo. Lo logré. Como de las especialidades de la medicina, la más difícil de pronunciar, José Colina, para explicarnos y ahondar un poco más en este tema que para las personas que padecen de este síntoma puede ser, la verdad, muy, pero muy agotador. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Leo, gracias por la invitación el día de hoy. Realmente para mí siempre es un placer hablar de todos estos temas que son de gran importancia para todos los que nos están viendo en sus hogares. Bueno, comencemos entonces a lo que vinimos, manos a la obra. Para empezar, ¿podrías explicarnos, José, en qué consiste o qué es exactamente el tinnitus, más allá de cómo se conoce como el zumbido de los oídos? ¿Cómo se produce internamente? Sí, cuando hablamos de tinnitus, hablamos de que es un síntoma de que solamente lo percibe la persona afectada y es esa sensación de cincineo, de campaneo, que siente un ruido que no está en el exterior, que solamente lo escucha la persona afectada. Ok, ¿esto se debe a qué? ¿Qué lo produce? Ese zumbido. Hay muchos factores que pueden producir el tinnitus. Uno de los más frecuentes es la pérdida auditiva. A mayor pérdida auditiva puede haber esa sensación de tinnitus. Yo siempre les explico a mis pacientes porque si las células auditivas, que son las que transmiten la audición al cerebro, dejan de funcionar, ellas comienzan a transferir o a transmitir esa interferencia. Así como también otros factores, va a depender de la exposición al ruido, constante al ruido. Mientras más sea la exposición al ruido, mayor va a ser esa sensación de ruido que no está presente. Ok, ¿podría entonces una persona que tenga problemas de audición, incluso hasta con un nivel de sordera alto, sufrir de tinnitus? De hecho, cuando los pacientes acuden a consulta y realizamos o vemos que el paciente tiene este síntoma característico, uno de los primeros estudios que uno manda a realizar es la audiometría, que es el estudio de audición, un estudio objetivo de audición, porque normalmente está relacionado, íntimamente relacionado, la pérdida auditiva a sensación de ruido o tinnitus. Ok, las causas más comunes dependiendo de la edad, ¿podrían ser las mismas cuando estamos en época de adolescencia, adultos, o cuando estamos ya hablando de adultos mayores? Sí, también pueden ser diferentes si hablamos de edades. En las primeras edades de la vida, sobre todo si es un niño, un adolescente, lo primero que debemos descartar en este paciente es un tapón de cerumen, porque si el paciente tiene algún tapón de cerumen obstructivo sobre todo y que esté en contacto con la membrana timpánica, esto puede generar sensación de ruido, sensación de molestia, que normalmente es lo que está afectado en las primeras edades de la vida. Ya cuando el paciente tiene más edad, mayor de 40 años, 50 años, tiene tinnitus, entonces lo más probable es que tenga alguna pérdida auditiva y si no es así, entonces hay que estudiar los factores relacionados, como por ejemplo la exposición constante al ruido. Ok, un tapón de cerumen puede ser más normal y más común de lo que nos imaginamos, ok, y muchas veces también es ocasionado por la limpieza excesiva y por tanto hisopos. ¿Cuál podría ser la recomendación para evitar estos tapones de cerumen más allá de no limpiarnos los oídos todos los días? ¿De qué manera los deberíamos limpiar correctamente? Claro, hay que mantener los oídos limpios, pero como yo en cada entrevista que me hacen siempre lo recalco, que el oído es un órgano muy sabio que tiene su propio mecanismo de autolimpieza. En este sentido, hay muchas personas que tienen esta manía constante de querer usar los popularmente conocidos como hisopos. Sin embargo, el oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita estarlo limpiando constantemente, ya que él tiene unos mecanismos que son unos vellos, unos pelos, que llevan el cerumen, que es una sustancia protectora, hacia el exterior. En este caso, la persona sí pudiese utilizar alguna toalla después del baño solamente para limpiar el pabellón de la oreja, ¿ok? No colocar nada hacia el interior del oído, ya que esto es lo que predispone a la persona a tener tapones de cerumen y por lo tanto tener complicaciones como por ejemplo otitis o resequedad del mismo. A ver, ¿cuál es el impacto del tinnitus en la vida diaria? ¿Puede afectar el sueño, la concentración y el estado de ánimo de la persona?
Sí, de hecho, una de las cosas que siempre recalcamos en los pacientes es que el tinnitus está muy relacionado a lo que es la ansiedad, el estrés, e influye constantemente en la calidad de vida, en el sueño, en las relaciones interpersonales, ya que genera en el paciente una ansiedad de que hay este mito constante de que el tinnitus no se cura. Entonces hay que un poco cambiar este pensamiento, porque si bien no hay ningún tratamiento actualmente que sea mágico, que una pastilla que te vas a tomar y te va a quitar el tinnitus, pero sí hay muchas estrategias en cuanto a tratamiento para mejorar esta calidad de vida y mejorar la ansiedad y el estrés. A ver, ¿tratamientos como cuáles? ¿Son tratamientos que las personas, si lo sienten, pueden ir a la farmacia o a juro y necesariamente hay que ir a un profesional, un otorrino, para que pueda recetarlo? Leo, sí, lo más importante acá es evitar la automedicación. Siempre que sientas un ruido constante que sea nuevo para ti, es importante acudir a consulta con un especialista, porque esta persona hay que estudiarla, hay que verificar, hay que descartar que no haya un tapón de cerumen, hay que descartar que no haya una pérdida auditiva. Y en este caso, la estrategia o las estrategias del tratamiento para el tinnitus van enfocados primero a mejorar la calidad de vida, a disminuir el estrés, disminuir la ansiedad. Y actualmente hay un plan de tratamiento que incluyen sobre todo en planes para que la persona pueda ver este tinnitus no como un enemigo, sino más bien como algo que puedes tratar, que puedes mantener una vida saludable a pesar de que el ruido esté presente. Doctor, cuando hablamos del estrés y de la ansiedad, ¿eso puede ser el detonante para comenzar a tener síntomas de tinnitus? ¿O una vez que ya tienes tinnitus, esto lo que hace es que lo agudiza? Van de la mano. Van de la mano. De hecho, la persona que tiene tinnitus es una persona normalmente que está bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, y uno de los planes de tratamiento es en base a ello, a disminuir el estrés y la ansiedad, y que esta persona entienda que el tinnitus no debe afectar su calidad de vida. También hay tipos de terapias psicológicas, terapias cognitivas conductuales, terapias de sonido que ayudan de una forma u otra a enmascarar este ruido que no está en el medio externo y que solamente lo siente la persona afectada. ¿Podría afectar más a las personas que practican actividades o deportes, por ejemplo, como la natación o actividades de montañismo, en donde están, bueno, a unos niveles bastante altos sobre el nivel del mar, en donde hay muchísima presión y a uno tienden mucho como a tapársele los oídos? En este caso, las actividades que indican un cambio de presión brusca son actividades que normalmente están asociadas a mayor predisposición a otitis, a enfermedades del oído que también pueden producir tinnitus. En estos casos también hay que ver cuál es la exposición al ruido, cuál es la ocupación laboral, cuál es el día a día, los hábitos que normalmente tiene esta persona. Porque si bien es cierto, estamos en una era tecnológica donde cada vez estamos más expuestos a ruido, lo importante es tomar en cuenta estos hábitos y crear hábitos saludables. José Colina, otorrinolaringólogo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para aclarar muchísimas de estas dudas. ¿Alguna recomendación final para las personas que nos están viendo? Mi recomendación es acudir oportunamente a una consulta especializada y en cualquier caso evitar la automedicación. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros esperamos que ustedes hayan disfrutado esta conversación igual o más que nosotros, porque la verdad es que vivir con ese zumbido debe ser muy, pero muy desagradable. Si el zancudito en la noche, cuando está ahí dando vueltas, molesta, imagínate tú tener que convivir con este pitico, a ver si lo podemos colocar. Uy, no, debe ser muy, pero muy desagradable.